Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política y profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. ¿Qué tal? Muy buenas, Ezequiel. Hola, ¿qué tal? Un placer Un acompañarlos. placer. Y saludamos también a Guillermo Pulido, analista de la revista Ejércitos. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas. Hola, muchas gracias. Muy encantado de estar con ustedes. Un placer, Guillermo. Si te parece, empezamos contigo. Empezamos mirando a Oriente Medio, a Israel, la nueva ofensiva en Rafah y sobre todo la presión internacional que, bueno, no hace más que aumentar. El propio Biden decía en las últimas horas que Netanyahu era un imbécil, básicamente, para que nos hagamos una idea de cómo está la tensión y sobre todo la presión internacional. Ya hasta Biden parece que le está fallando en este caso, Netanyahu. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, te decía la situación en Oriente Medio, la presión internacional sobre Israel, más allá de esta ofensiva que está empezando en Rafah, como decimos, parece que la presión internacional, lejos de cesar, está pues, cada vez aumentando más, pero a Israel, a Netanyahu, parece que le da lo mismo. Sí, la comunidad internacional ha estado presionando estas semanas para conseguir una pausa en la guerra y una liberación de los rehenes. Sin embargo, se lleva diciendo que siempre se está a punto de llegar a un acuerdo, pero en última instancia hay que tener en cuenta que estos tipos de acuerdos al final van a tener que pasar el filtro de Netanyahu y también de la línea dura de Hamas. Por tanto, es bastante difícil que algún tipo de acuerdo que sea de alto el fuego vaya a implicar, por un lado, el cese de las hostilidades y que realmente se pueda llegar a ver un intercambio de prisioneros, porque aquí, más allá del intercambio, de la liberación de rehenes, ¿no? Porque también se está diciendo que Hamas tiene que liberar a estos rehenes a cambio de la liberación de muchos prisioneros palestinos, es que en realidad es una cuestión secundaria. Aquí lo principal es quién va a ganar o quién va a perder la guerra en Gaza. De ahí que, aunque se estaba diciendo, o se lleva diciendo desde hace semanas, que a punto un acuerdo para liberar rehenes, intercambiar prisioneros, etcétera, la cuestión de fondo es si va a ganar la guerra Israel o si la gana Hamas. ¿Esto qué significa? Si una vez se llega a un alto el fuego, las tropas de Israel permanecen en Gaza o si se retiran. Es decir, las exigencias que estaba haciendo Hamas a Netanyahu era que después de las diferentes fases de liberaciones y de alto el fuego, pues varias semanas más después tendría que implicar una retirada de las fuerzas israelíes de Gaza. Esto significaría una victoria para Hamas, una victoria política, porque significaría que los objetivos militares de Israel, que es eliminar a Hamas de la Franja de Gaza, no se habrían conseguido y sería una victoria política a un coste humano inmenso, ¿no?, para la población de Gaza, pero desde luego sería una derrota militar para Israel. Y viceversa, si se llega a un acuerdo de liberación de rehenes, de prisioneros, etcétera, que signifique la presencia indefinida de las fuerzas israelíes en Gaza, pues implicaría probablemente una derrota de Hamas, ¿no? Porque también eso significaría que la cúpula de Hamas y muchos de sus miembros tendrían que retirarse de Gaza, ¿no? Que es lo que está exigiendo también Netanyahu, es decir, como lo que hicieron con la OLP en el Líbano en el año 82, no matarlos a la cúpula, sino que los que están en Gaza que se vayan fuera a Egipto, a algún otro lugar, ¿no? Por tanto, es decir, aquí lo que se está discutiendo es eso, más allá de estos acuerdos y de ahí que las condiciones que le imponga, que exigen, ¿no?, Hamas y Yihad Islámica, pues para Netanyahu y para buena parte de la opinión pública israelí son inasumibles, ¿no? Bueno, pues pendientes de esto, Ezequiel, quiero saber también tu opinión sobre este conflicto, que lejos de ir a menos, parece que cada vez va más. Netanyahu, como decía, a pesar de toda la presión, a pesar de que el propio Biden, por lo menos de momento, solo en privado, pues no entiende esta situación y está presionando, pero pues a Netanyahu le da igual y cada vez la ofensiva es mayor, ¿no? Ahora encima, pues fijándose en Rafah, que es donde se han desplazado todos los palestinos. Sí, recordemos que la ciudad de Rafah aparece ubicada en el sur de la Franja de Gaza y hasta el momento representaba el único espacio más o menos seguro para el 1,5 millones de refugiados gazatíes como producto de los bombardeos israelíes. Aparentemente, este último bombardeo con decenas de muertos habría respondido a la operación llevada a cabo por las Fuerzas Armadas israelíes para la liberación de 2 rehenes. Habrían perpetrado
este bombardeo como un bombardeo distractivo, de manera que mientras por un lado aparecían las bombas y aparecían los muertos civiles, los niños muertos, por otro lado, también en la misma ciudad, las Fuerzas Armadas israelíes podían realizar una operación militar para la liberación de 2 rehenes. ¿Cómo contextualizar esto de la liberación de los rehenes y la cantidad de víctimas? Bueno, hasta ahora, estas las cifras. Las Fuerzas Armadas israelíes generaron 3 rescates, ¿sí? Pudieron contabilizar 3 personas rescatadas, estas últimas 2, ayer a la noche, por cierto, de nacionalidad argentina también, junto a una soldado israelí hace algún tiempo, hace ya, si no recuerdo mal, hace ya varias semanas. 3 rescatados por las Fuerzas Armadas israelíes, 3 muertos por las Fuerzas Armadas israelíes, 3 rehenes muertos, aparentemente o al menos oficialmente por error, ametrallados por las Fuerzas Armadas israelíes, aunque muchos críticos en Israel presentan la muerte de estos soldados capturados, luego escapados, y en el momento de la entrega, aunque aparecían con una bandera blanca en sus manos, bueno, fueron ametrallados por las Fuerzas Armadas israelíes, muchos lo presentan como un caso de directiva Aníbal, pero bueno, oficialmente un error. Pero entonces, 3 liberados y 3 asesinados por las Fuerzas Armadas israelíes, después 27 muertos de los capturados por Hamas en poder de Hamas, según Israel, por el asesinato a manos de Hamas y según Hamas por los bombardeos, como producto de los propios bombardeos, y considerando la intensidad de los bombardeos, esta última versión aparece más plausible, que los criminales bombardeos indiscriminados sobre Gaza hayan determinado la muerte de 27 de los capturados por Hamas. Junto a esto, luego 105 secuestrados, intercambiados como producto de un acuerdo, y 4 liberados unilateralmente por Hamas por razones humanitarias en el inicio del conflicto. Esa es la cifra, entonces. Y supuestamente la liberación de los rehenes en vida representa uno de los objetivos. Esas son las cifras. Hasta ahora 3 rescatados, otros 3 asesinados por las propias Fuerzas Armadas israelíes, 27 muertos casi seguro por los bombardeos y 109 liberados por Hamas, 105 de ellos en el marco de los acuerdos de intercambio por prisioneros palestinos. Las cifras aparecen claras. ¿Qué rumbo debería cometer Israel si efectivamente quisiese la liberación con vida de los secuestrados? Naturalmente, el intercambio de rehenes, y de hecho Hamas presentó como propuesta de acuerdo la liberación de todos los rehenes aún mantenidos en captividad a cambio de los 5.200 palestinos prisioneros, 170 de ellos, si no recuerdo mal, menores de edad, y naturalmente el retiro posterior al final de las operaciones militares de Israel, el retiro de la franja de Gaza. Las cifras aparecen claras. Evidentemente la política de Netanyahu no responde a la liberación de los capturados tras los atentados, tras los ataques de Hamas. Por el contrario, responden al objetivo de la desaparición de la posibilidad de la solución de los 2 estados. Recordemos una vez más, es el punto hecho por muchos analistas críticos israelíes respecto a que el gobierno de Netanyahu patrocinó a Hamas, maximizó su influencia con el objetivo precisamente de generar el debilitamiento de la oposición palestina considerada democrática dentro de Fatah, del partido de la agrupación política Fatah, y como excusa, como forma de generar un monstruo
para después poder responder a cualquier atentado, cualquier provocación, y de esa manera que desaparezca la posibilidad de un Estado palestino en convivencia pacífica con el Estado israelí. Así que esa es la situación, y ahora la novedad, básicamente, estos ataques en Fatah, el último reducto para no de paz, pero sí por lo menos cierta seguridad hasta hace poco tiempo para el 1,5 millón de refugiados palestinos transferidos a esa zona después de los bombardeos indiscriminados en todo el territorio, y un nuevo bombardeo con el objetivo de la distracción para la liberación de 2 personas frente a las cifras recién reseñadas. ¿Sí? Esa es la situación. No suficiente de alguna manera con realizar un recuento de estos valores para determinar la crueldad y el cinismo del gobierno de Netanyahu. Bueno, pues Eduardo, quiero saber también cómo ves tú esta situación y además teniendo en cuenta una de las noticias que comentábamos al inicio de